Bienvenidos a Sacapuntas, el podcast para afilar la creatividad. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una persona que ha trabajado en ilustración infantil. Hoy en día creo que es una de las personas que son los mayores referentes en la ilustración infantil costarricense y la tenemos hoy como invitada. Así que muchísimas gracias, Ruth Angulo, por estar el día de hoy con nosotros en este episodio de Sacapuntas. Ay, muchas gracias, Steven, pero yo creo que solamente en lo de mayores, en el sentido de edad, fue en lo que pegaste, lo demás, gracias por las flores. Claro, claro. Tal vez, Ruth, para comenzar este episodio, esta conversación, contame un poco cómo empezó Ruth Angulo en, en este mundo de arte y de colores. Bueno, mira, esa respuesta es muy parecida entre todas las personas que conozco, hasta los alumnos, ¿verdad? Todo el mundo me dice, ay, tenía esta inclinación desde que era pequeñito, ¿verdad? Esa es como la respuesta que todo el mundo te da. Pero ya propiamente como en serio, lo descubrí cuando tuve contacto con algunos mentores. En aquel tiempo tenía yo como 14 años y tuve la oportunidad genial de estar cerca de gente como Félix Arburola, que Ujú, descanse en lápices y en colores, ¿verdad? Y también Byron Moreno y también Ana Coralia Fernández, gente que contaba cuentos. Y eso me inspiró muchísimo a trabajar, pero luego ya propiamente en la parte de crear un emprendimiento al respecto fue cuando, cuando ya quise hacer una biblioteca literaria para mi hija. O sea, primero trabajaba para otra gente y ya después dije, no, ahora voy a trabajar como para nosotras. Entonces hice el emprendimiento. Cuando hablas de emprendimiento, ¿te refieres a Casa Garabato? Exacto, sí, este estudio al principio no era solo ilustración, era un poco todo loco, era una escuela, era ilustración y cursos, igual que ahora que doy cursos, pero antes dábamos cursos de todo, de danza, de teatro, de guitarra, o sea, era muchísimo más complejo. Y claro, uno estaba joven y pensaba que se podía comer el mundo, ¿verdad? Y yo decía, claro, vamos a hacer de esto una universidad de las artes. Pero bueno, las cosas se fueron dando distinto y ahí nos fuimos acomodando y ya Casa Garabato se dedica solo a ilustrar y a dar cursos de ilustración propiamente. Ujú. ¿Y cómo fue, digamos, el inicio de Casa Garabato? O sea, ¿sientes que fue una necesidad de vos como artista de dar el siguiente paso? Y porque, digamos, hoy en día, y sé que, digamos, la carpeta de Casa Garabato, ¿verdad? Es muy amplia a la cantidad de libros, ilustraciones y trabajos que han sacado. Incluso, bueno, la reinterpretación ahí de los cuentos de mi tía Panchita que vos ilustraste y todo esto, se viene de eso, pero para vos fue una necesidad a nivel profesional o sientes que fue como yo quiero hacer lo mío. Bueno, mira, empecé a vender las ilustraciones que hacíamos como a partir de los 15 años, pero vendía ilustraciones didácticas. Creo que así era como empezábamos la mayoría, porque en aquel tiempo no había muchos libros de literatura infantil ilustrados. Ujú, Tal vez te contrataban una portada, tal vez, pero la mayoría de los libros eran didácticos y sí me gustaba coleccionarlos para mi hija. Entonces yo decía, ay, yo quiero hacer libros como estos, pero de cuentos, de novelas, de poesías. Y aquí se hacía muy poquito. Ahí fue donde vi la necesidad de hacerlo. Fue más una necesidad que una idea de negocio. Pero ujú. fue al contrario de, de que la mayoría de los artistas siempre queremos hacer nuestro sueño realidad. A mí el sueño me vino por una especie de necesidad conjunta. Habíamos muchas mamás, muchas personas, muchos padres que querían, por ejemplo, en el caso de los cuentos de tía Panchita que comentaste,
ver esos cuentos con ilustraciones coloridas. En el tiempo que nosotros estábamos jóvenes, habían cuentos ilustrados maravillosos, los de tía Panchita, por supuesto, pero había mm, una edición de textos en donde la calidad del diseño gráfico o del papel o de la manufactura de los libros era muy pobre. Habían libros que estaban hechos como de papel periódico, ¿verdad? Y tenían contenidos geniales, como los cuentos de mi tía Panchita, que las ilustraciones de Juan Manuel también eran absolutamente grandiosas y estaban como mal presentados a los niños. Entonces, pues ahí nació la necesidad de buscar levantar la calidad de la literatura infantil en Costa Rica. Ujú. Sí. Para vos, digamos, como ilustradora, ¿cuáles han sido, digamos, los retos a la hora de crear tu lenguaje? Porque, digamos, no es lo mismo ilustrar, ¿verdad?, para niños que para un adulto. Entonces, ¿cómo sientes que fue ese proceso? Bueno, fíjate que más bien se dio muy natural, porque empecé trabajando más que todo para niños. Entonces, desde el principio, y también estos mentores que te contaba, incluyendo a Vicky Ramos, que después se me sumó como maestra, em, casi que todo lo que me pedían era para niños, porque también había ese concepto de que la literatura ilustrada era para los chiquitos, ¿verdad? No, no, más bien Costa Rica hasta hace poco empieza a ilustrar libros para adultos. Y es a donde sí he visto retos por a- avanzar, mm, sobre, sobre todo en el concepto que tiene el costarricense del disfrute de las imágenes dentro de los libros. Em, la mayoría de la gente adulta se imagina libros ilustrados y piensa, ah, son infantiles. Entonces, más bien cambiar el chip de los lectores es lo que ha sido más retador, ¿verdad? Como decirles, las ilustraciones no vienen a ser decorativas, sino que son complementarias al texto. Y esto va a hacer que disfrute uno de las dos lecturas, de la lectura gráfica y de la lectura propiamente dicha, ¿verdad? Del texto. Ujú, Ha sido como de lo más retador. Pero en cuanto al lenguaje, em, yo creo que cada artista va creando a su manera su propio abecedario, digámoslo así, conforme avanza en su producción, ¿verdad? Entonces, hay un reforzamiento de lo que salió bien, un análisis de lo que no salió tan bien, ¿verdad? Un replanteamiento cada vez que uno se equivoca y así se va desarrollando ese lenguaje, creo yo, ¿verdad? Igual que el lenguaje eh, en cualquier lengua, ¿verdad? Que es como una prueba de la reacción del otro, ¿verdad? Ante lo que uno dice. ujú, Entonces, otro reacciona y uno recibe eh, una respuesta, entonces sentís que sí se hizo, sí se dio la comunicación, pero si haces una propuesta gráfica y nadie reacciona o la reacción que tenés no está por el camino que querías, entonces lo replanteas y cambias esa palabra, ¿verdad? Eso es, creo que ha sido la manera. ujú. Para vos, como artista, y a este punto, para vos, ¿qué es la creatividad? Creo que es una capacidad solucionadora y la tenemos todos, los seres humanos e incluso los animales. Yo diría que también las plantas. Es como que en general los seres vivos encontramos nuevos caminos de desarrollo y no puedo decir que vamos evolucionando, sino que vamos encontrándonos en una serie de variables durante nuestra existencia en donde entre más respuestas podamos tener para una misma pregunta, significa que tenemos más creatividad.
Entonces yo siento que la creatividad es un músculo que se desarrolla conforme uno se hace preguntas y trata de buscar más una variedad, un abanico de respuestas. Entonces, una persona que se dedica al arte puede ser muy creativa cuando, por ejemplo, recibe una solicitud, qué sé yo, de una editorial que quiere hacer un libro en mi caso. Y uno tiene de una vez un montón de ideas, ¿verdad? De cómo abordarlo. Pero también puede ser que sea un ingeniero que se le presenta un problema, no sé, estructural o eléctrico, y tiene un montón de respuestas en su bagaje. Entonces, entre más llena está la mochila Ujú. de esas respuestas, creo yo que uno es más creativo cada vez y se puede desarrollar, no es algo con lo que uno nace. Ujú. Claro, ¿verdad? Y algo que siempre me ha parecido curioso es que, por lo general, cuando hablamos de creatividad, siempre lo ligan con artistas, ¿verdad? Con ilustradores, con el que dibuja, pero en Sí. realidad y la creatividad siempre viene un poco de la mano, ¿verdad? Con eso, con las necesidades de solucionar algo, de crear algo diferente. Ujú. Para vos, digamos, en la parte artística, ¿verdad? No sé, ¿me podrías contar alguna anécdota en la que vos dices como, ok, esta vez creo que fui una persona muy creativa? O sea, porque más allá de crear, de dibujar, a veces con proyectos, ¿verdad? Como los álbumes ilustrados, yo siento que el juego, ¿verdad? Entre el dibujo y la historia, sí, sí hay que tener bastante creatividad ahí a la hora de buscar esas soluciones. Si vieras que, bueno, hay muchos momentos en la vida que me han enfrentado a tener más empuje a través de esta mochila de respuestas que te digo. Em, Sobre todo en los momentos de crisis, ¿verdad? Cuando te encontrás en un momento de dificultad de salud o en una dificultad de dinero, o si tu familia, no sé, se separó, son los momentos en que esta mochila de respuestas se vuelve súper necesaria. Cuando, por ejemplo, te encontrás en una situación eh, donde casi nadie encuentra salida, ¿verdad? Qué sé yo, muchos tuvimos que casi que cerrar la puerta en la pandemia, ¿verdad? Muchos teníamos esa ansiedad o la incertidumbre de qué iba a suceder. No me acuerdo vos cómo hiciste, ahora me contás, ahora me contás Ujú. cómo. Pero muchos artistas teníamos, sobre todo los que solamente nos dedicamos al arte, teníamos incertidumbres, ¿verdad? Y sentíamos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No, está cerrada la editorial, está cerrada la librería, están cerradas las escuelas, las universidades. Pues decías, ya, se murió, ¿verdad? Se murió, le dio COVID a la industria del libro, por ejemplo. Ujú. Y entonces tenías que abrir la mente y decir, bueno, ok, ¿qué más sé hacer? Y entonces ahí vos decías, bueno, tengo a mis colegas, a mis socios, con ellos podemos aprender a dar clases en línea. Y yo que soy malísima para, para la tecnología, porque vos sabes que mi trabajo es todo así, ¿verdad? En papel. Y entonces yo, este, aprender a hacer eso y aprenderlo a hacer teniendo casi 50 años en ese momento, ¿verdad? Porque ahora ya tengo 51. Entonces fue un reto para mí como viejilla ponerme al día con lo que hacían los muchachos. Pero ahí estaban mis socios para apoyarme. Entonces esa red me ayudó a reforzar mi creatividad y tener confianza. O por ejemplo, yo dije en el tiempo de la pandemia, yo decía, ¿cómo vamos a hacer las series animadas si no podemos tener a todo el equipo en un solo lugar? Y nosotros revisábamos las series en conjunto, todos se sentaban a ver las escenas y decían, no, esto hay que mejorarlo, o alguien que no estaba dedicado a eso, que tal vez no se trataba ese de su trabajo, pero tenía el ojo, pues entrenado, decía, ay, esto lo podemos hacer más chistoso, este movimiento no se ve fluido. Y yo decía, ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Si el equipo están todos en la casa. Entonces, buscar otras maneras de relacionarnos, de abrir estos espacios como el tuyo, ¿verdad?
que son digitales, se volvió una manera creativa de usar ese metaverso que antes de la pandemia no existía. Entonces convertimos un problema en una nueva herramienta, ¿verdad? Ujú. Están, están los usos de la creatividad. Ahora que hablabas un poco de, ¿verdad? De tu trabajo, ¿vos qué sientes? ¿Por qué prefieres trabajar técnicas, ¿verdad? Tradicionales? Porque, o sea, yo también lo prefiero, pero para vos, ¿qué sientes que hay una diferencia a la hora de trabajar tradicional a trabajar digital? Bueno, a mí me encantaría hacerte una entrevista en otra ocasión y cambiamos los papeles, porque también me gustaría saber cuáles son tus motivos. Ujú. Em, los míos son bastante TOC, diría yo. Yo necesito un límite en mi juego, ¿sí? Ujú, Cada artista tiene que jugar, ¿verdad? Yo pienso que todos los profesionales lo hacen. Cada profesional juega según ciertas reglas. A veces cuando uno es freelance, uno mismo se pone las reglas. ujú, Y me pasa que en el mundo digital encuentro la infinitud en el sentido de que hay millones de colores, de tonos, hay miles de herramientas para el pen o para el brush, y entonces vos decís, es demasiado, o sea, tengo que escoger entre billones de opciones. En cambio, si yo tengo la materia, yo puedo decir, no voy a agarrar estos 4 tubos, de aquí no voy a salir, esta es mi paleta, ¿verdad? Y como que uno dice, estos van a ser mis pinceles, y esta va a ser mi estrategia. Y entonces, con estas herramientas me las limito y me propongo a terminar. Y además de eso le da mucha unicidad a mi trabajo. Como es un trabajo repetitivo, digamos, en el sentido de que un libro tiene una paleta similar en su amplitud, ¿verdad? Entonces me ayuda a darle unidad a eso. Yo a veces veo a mi hermanillo, ¿verdad? Que se trabaja digitalmente haciendo cómics y digo, ¿cómo haces para restringir tu paleta si tenés ahí millones de oportunidades, ¿verdad? ujú, Y me dice que no, yo también escojo una sección pequeña, ¿verdad? Porque si no se vuelve uno loco y yo me vuelvo loca. Yo cuando veo esa cantidad de colores, me pasa como cuando uno pasaba antes, ¿verdad? Cuando eran los buenos tiempos del alemán, uno pasaba por aquellas ventanotas, ¿verdad? Que había ahí en la alemán y en la universal, y habían juegos como de 120 lápices de colores. Y yo decía, "Ay, si me regalan uno de esos juegos de 120 lápices, los voy a querer usar todos, ¿verdad? Porque uno es ujú, chiquito, ver cómo pinta cada uno. Lo mismo me pasa con lo digital, se vuelve infinito. Entonces, uso lo digital, pero con ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, ujú, digitalizo, por ejemplo, a veces digitalizo el boceto y mejoro sus proporciones, luego lo imprimo, trabajo a mano, meto eso que hice a mano en el escáner, retoco, vuelvo a imprimir, hago algo encima con más pintura o lo dejo así, ¿verdad? Pero tengo como ciertas reglas para mi juego. Bueno, ujú. además que es riquísimo. A mí me encanta entrar aquí al taller y ver el desorden de materiales y ver que está esto activo. Dentro de la compu no se ve, ¿verdad? No se ve todo lo que hay ahí. No, control Z borra todos esos errores, ¿eh? Y me ha pasado, no creas, vieras que me ha pasado, qué loco, ¿verdad? Que a veces alguien pierde un material súper importante, alguna editorial, y me dicen, Ruth, vieras que el archivo, no sé qué le pasó, está corrupto y entonces no abre. Y yo, no pasa nada, yo tengo todo en físico. Ujú. Vuelvo a escanear y listo, ¿verdad? En cambio, sí, en digital no es tan divertido, no sé, yo lo veo divertido. Y es que vieras que o sea, a mí siempre me llamó la atención porque cada vez uno en redes siempre ve más arte digital, ¿verdad? Que tradicional. Y hasta este punto me llama aún más la atención porque un día de estos estaban
hace un par de meses estaba en una feria y la gente incluso ya le está andaban buscando, y esto es digital, decían, y yo como: "No, no, son acuarelas". Ah, okey, es que yo quiero así, andaban ya como con una necesidad de las personas, ¿verdad? No solo de los artistas de buscar, o consumir arte tradicional, porque, para mí sí hay como un superávit ahí de oferta de arte digital, o sea, hay artistas que son increíbles y todo, pero yo siento que incluso cuando vos agarras a un artista y le pedís un arte tradicional, él te va a dar como ese plus, o sea, como que cuando vos agarras un lápiz, de verdad, ahí queda el alma en el dibujo, y queda mucho de la esencia del artista, ¿verdad? Es posible. Eh, sí, y sobre todo ahora me gustaría ver tu perspectiva porque, vos estás del lado de los pinceles, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves el papel que juega incluso ahora, la inteligencia artificial, ¿verdad? De que hay muchas personas que se abre hay una democratización del arte hasta cierto punto, pero también, ¿verdad? Viene de la mano ahí de cosas de que cualquiera puede crear una imagen, una ilustración, pero no cualquiera lo puede hacer manualmente, ¿verdad? Bueno, voy a enseñarte mi perspectiva, aquí está. Ve, tenés razón en una cosa muy interesante. Fíjate que cuando los 90 entraron por aquí las herramientas digitales, pero para pintura digital y dibujo digital, em, bueno, primero era súper exclusivo, nadie tenía las herramientas, eran carísimas, ¿verdad? Y ya después, como en los 2000, se empezaron a popularizar las tablets y todo eso. Y todo el mundo te decía, mira, te vas a morir de hambre si no aprendes a hacer cosas en digital, porque el boom de ahora es lo digital y ya las cosas hechas a mano, nada que ver. Y yo me mantuve haciendo cosas a mano y más bien pasó lo contrario. Al haber una oferta tan amplia digital como vos estás diciendo, mi trabajo manual se revalorizó. Entonces, ya ahora yo cobraba por ilustración el doble de lo que se cobraba anteriormente, porque muy poca gente se dedicaba a eso. Entonces, tal vez sí hay una cosa, los costarricenses, en su mayoría, no todos, en ese tiempo se fueron con la moda y querían que todo fuera digital, ¿verdad? Y les parecía que eso era súper cool. Y entonces lo digital empezó a valorarse, pero fuera del país, donde ya lo digital había sido histórico más bien, ¿verdad? Fuera del país sí se valoraba el trabajo manual. Entonces, bueno, a mi suerte fue muy bueno, ¿verdad? Eh, pero siempre hay mercado para todos. Con respecto a tu segunda pregunta, que tiene que ver con la inteligencia artificial, Ujú, cuando doy clases, yo les propongo un ejercicio a los estudiantes. Y es que yo no le puedo prohibir a alguien el uso de una herramienta, así ujú. como no le puedo decir a alguien que dibuje a mano si puede hacerlo en una tablet. Entonces yo veo la inteligencia artificial como una herramienta. Y siento que las imágenes generadas por inteligencia artificial tienen un estilo, Ujú, es muy reconocible ujú, y es un estilo universal. Sin embargo, eso digamos, la inteligencia artificial lo va a ir depurando, ¿verdad? Conforme pase el tiempo y la inteligencia vaya entendiendo también estilos distintos. Lo que sí recomiendo, y esto sobre todo se lo recomiendo a mis alumnos más jóvenes, que están más influenciados por la inteligencia artificial, es que la utilicen cuando están buscando confirmación de sus bocetos, o sea, que ellos hagan bocetos y luego soliciten bocetos a la inteligencia artificial, ¿sí? Como a manera de conversación, de consejos que uno tendría de alguna persona desconocida, como cuando uno se sube a un Uber y le pregunta algo, ¿verdad? Y el Uber se vuelve su psicólogo personal. Entonces,
no le vas a creer todo al Uber porque no es un psicólogo profesional. Le estás preguntando su opinión. Ujú. Entonces, siento que la inteligencia artificial es como cuando tratas de hablar con ChatGPT para preguntarle, no sé, alguna cosa que te sale ahí de repente, ¿verdad? No sé cuáles son los datos del monstruo del lago Ness. Y entonces sabe todo, ¿verdad? Y, y puedes aprovecharla para ver cuál es la imagen universal respecto a ese concepto o ese prompt. No copiarla, sino mantenerla como dentro de tu información, como dentro de tu investigación. Ujú. Considero. Lo que no me gusta de la inteligencia artificial es la utilización de las fuentes sin darle crédito a los artistas. Ujú. Eso sí me parece muy injusto, ¿verdad? Porque si bien se está alimentando de miles de artistas o cientos de artistas, eh, debería entonces poner todas sus fuentes dentro de los créditos como lo hacemos todos, ¿verdad? Si yo uso la música que haces vos o si vos estás trabajando en el taller, entonces va a decir, ok, este es un libro de Casa Garabato en los que colaboramos tantas personas, colaboró Steven, colaboró fulano, sultano, ¿verdad? Todos los colaboradores deberían aparecer en los créditos, eso sí creo. Pero ¿qué te digo? Es una discusión que apenas acaba de comenzar. Podemos Ujú. preguntarle cuál es su opinión. Pero bueno, yo lo veo como una herramienta. Posiblemente, con el tiempo, mi expectativa es que regresemos a la investigación original, a ir a entrevistar a las personas, como estás haciendo aquí en este programa, Ujú. a ir a hablar con los ancianos, con las personas que tienen más experiencia, buscar la literatura de las fuentes, ¿verdad? En lugar de creer todo lo que nos resuelve la máquina, ¿verdad? Ujú. Sí. Eh, Ruth, una consulta. Con respecto al trabajo tradicional tuyo, eh, ¿vos de qué te nutres? ¿Qué te inspira? ¿O qué te ha inspirado, digamos, para crear los libros, para tener las ideas que has desarrollado? Porque sí está mucho sobre Costa Rica, ¿verdad? Sobre distintos temas costarricenses, pero para vos, ¿qué es como lo que te ha llamado la atención o de dónde se nutre la inspiración para vos? Vieras que la gente tiende a pensar que la inspiración es siempre una cosa súper suave, siempre es algo como una diosa griega que te habla al oído, ¿verdad? Ujú. Y para mí la inspiración cuando es real viene de las cosas más duras que he vivido. Ujú. Yo creo que para contar algo tenés que haber vivido. Es muy difícil que tengas algo interesante que decir si no te has tirado afuera. Y no digo a la calle, sino al mundo. Entonces, por ejemplo, las vivencias con los indígenas me llevaron a estar cerca de ellos, darme cuenta de que nosotros en el área metropolitana no sabíamos nada de ellos. La convivencia de, de nosotros con los migrantes en las calles me ha llevado a preocuparme por ese tema y buscar imágenes en donde sensibilizarnos, no solo a los demás, sino a mí misma al respecto. O sea, ¿qué voy a hacer al respecto? Yo soy solo una ilustradora. Entonces, mi forma de hacer algo es dibujando. Ujú. Entonces, te digo, las fuentes de mis ilustraciones, podría hablarte de un montón de ilustradores chivísimas, ¿verdad? Como James Jean o como Kim Jung-gi o como Rebeca Tremere y gente costarricense, montones de gente linda que trabaja cosas bellísimas. Entonces, yo creo que todos ellos han influenciado mi vida. Mis estudiantes a cada rato lo hacen, los niños con los que trabajo más que todo. Pero siento que
que mi influencia o mi motor más fuerte, ¿verdad? Mi inspiración yo la veo como un motor que te dice, no puedes dejar de pensar en eso. O sea, ¿quién sos vos en este país? ¿Qué significa ser costarricense? ¿Cuál es la identidad costarricense? ¿Existe algo como la identidad? Eh, ¿Cuál es el patriotismo sano versus el patriotismo así envenenado? Cosas de esas preguntas, ¿verdad? Que no siempre son agradables. Y a veces uno dice, puchica, no sé nada de esto, no tengo idea cómo ayudar, no sé ni siquiera cuál es mi opinión. Entonces la busco en los dibujos y digo, bueno, voy a dibujar a Costa Rica, ¿cómo es Costa Rica para mí? ¿Verdad? Y la dibujo y la pongo ahí afuera para que la gente me diga, no, así no es, esta no es la identidad nuestra. Y entonces yo digo, ay, de veras, ¿y usted qué pensaba? ¿Verdad? Y entonces empieza esa conversación, es la que me interesa, Ujú. más allá de, más allá de un estilo o de una corriente específica. Es como esas preguntas sin resolver, esos misterios, ¿verdad? Como las pirámides. Sí, sí. Es como ese misterio de por qué los esquimales viven en el hielo, si existe el trópico, si existe la playa. Pues Sí. hay que hacer un libro sobre ellos, ¿verdad? Porque sé que los hace quedarse ahí. Eso es lo que busco, como contestarme y mientras me voy contestando, investigar al respecto y decir, bueno, mira, ¿cuántos niños cruzan la frontera cada año? ¿Cuántas familias van juntas y cuántos niños van solos? ¿Cuál libro me recuerda a mí, los niños que emigran de un lugar a otro? ¿Qué texto le puedo colocar a esta ilustración? ¿Verdad? Entonces, eh, y luego la libertad de hacerlo, porque Steven, usted sabe, y ya a veces lo hemos comentado, no hoy, pero en otros días, que a veces uno simplemente tiene la necesidad de hacerlo, no porque eso se vaya a vender o porque alguien lo vaya a ver en una exposición, sino a veces yo lo he escuchado a usted que me dice, uy, qué rico, hoy pude dibujar un rato, ¿verdad? A mano y me encantó, ya eso lo necesitaba sacar, ¿verdad? Ujú. No es que ocupes una retribución en ese momento, pero sabes que si lo haces con disciplina, alguien al otro lado de ese teléfono va a estar esperándolo para escuchar tu mensaje, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, con que una persona se sienta interesada en este tema, entonces ya yo cumplí, ¿verdad? Porque entonces puse un foco de luz encima de algo que era una pregunta para mí. Sí, claro. Eh, para vos, ¿vos tienes algún arte que hayas sentido a este punto de tu carrera que fue como un cambio de mentalidad o que cambió, te cambió como artista? O sea, un arte específico que hayas sentido que todavía lo tienes ahí pegado en la cabeza. Pues yo creo que sí, porque fue cuando tuve el mayor miedo y era que yo trabajaba para editoriales en donde o sea, trabajaba ahí dentro de la editorial como proveedora y trabajaba al mismo tiempo en arquitectura como en una oficina y decidí como salir y dar el salto y hacer el primer álbum ilustrado en Costa Rica, ¿verdad? Y era el año 2004. Entonces, no existían los álbumes en Costa Rica. Todo el mundo me decía, usted está loca, eso no va a servir, nadie va a pagar tanto por un libro. Nadie pagaba en ese tiempo más de 800 colones por un libro para niños. Y lo que yo estaba proponiendo, no, o sea, había libros más bonitos, más grandes e ilustrados, pero venían de afuera. Y el Ujú. tico es muy dado a creer que lo de afuera es mejor que lo de Costa Rica. A veces, ¿verdad? Ya la mentalidad ha ido cambiando. Pero en aquel tiempo, es decir, hace 20 años, todavía eso era muy fuerte. Y cuando ya yo dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto, todo el mundo me cayó encima, mi familia,
mi mamá, mi ex esposo, ¿verdad? Todo el mundo era como, vos te vas, o sea, estamos en problemas y vos te vas a ir a hacer lo que te da la gana, ¿verdad? A ir a hacer esos libritos tuyos. Nadie le tenía mucha fe a ese proyecto. Y cuando te digo nadie, era nadie. O sea, yo hice la maqueta de mi primer libro y fui como a unas, no sé, 13 editoriales que conocía de todo tipo, de universitarias, hasta Limpio Parque, o sea, hasta los que hacían impresiones de mapas. A todo lado les fui a ofrecer es el primer libro que se llamaba El Coyote y la Luciérnaga, que estaba Ujú. inspirado en una canción de Max Goldenberg. Y yo creo que vos lo conociste porque estabas bebé. Pero dar ese paso, ¿verdad? Tenía mucho temor, no tenía capital, Ujú. eh, no tenía nada propio, ni casa, ni carro, ni perro, ni nada, ¿verdad? Eh, nada que pudiera respaldar la idea a nivel financiero. Imposible que el banco te prestara una plata encima de una propiedad intelectual. Eso no existe ni hasta el momento, no importa que vos seas un artista de renombre. Em, no, no había nada. Entonces, ir contracorriente es bien difícil. Ujú. Y yo decía, bueno, voy a ir a Nicoya a pedirle la firma a Max Goldenberg para que me preste la idea de él, de su música, para hacer este libro, voy a hacer ese esfuerzo. Íbamos en bus con mi hija, ese calor, dormíamos en un chinchorro que no teníamos nada. Me acuerdo que nos secábamos así en la ventana, chingoretas. Era una cosa este, muy, digamos, enredada, difícil de hacer y mucha incertidumbre porque no sabía ni siquiera si eso se iba a imprimir. Pero era un miedo que tenía que atravesar. Y yo decía, bueno, no importa, si sale todo mal, por lo menos yo intenté, Ujú. ¿verdad? Pero claro, mi familia decía, ¿cómo es posible? Te dimos estudios universitarios, ¿verdad? Y vos vas a echar todo al basurero para hacer unos dibujitos. Y yo no pensaba así. Yo decía, no, yo no estoy echando nada al basurero, yo quiero hacer esto por los niños, por mi hija, por mí misma, por mi país. Y iba sobre esa, ¿verdad? Y me lo repetía, no, esto es por todas estas razones. Ujú. Y, y eso fue, ese libro fue decisivo para cambiar mi forma de pensar. Antes de eso siempre mi pensamiento era, no, yo no puedo, tengo que recibir un salario para poder subsistir, mi arte no es suficiente, no soy una artista plástica excepcional, o sea, todas esas cosas que uno se va lavando el coco, Ujú. ¿verdad? Y que posiblemente son ciertas, pero eso no te impide, eso No, para nada. Creo que, el 99% de las veces uno está equivocado, pero, pues, eh, para, digamos, tal vez para hablar un poco sobre ese tema de, ¿verdad? De cuando uno cambia como artista, porque siempre recuerdo en uno de los talleres que llevé con vos que hablabas, y a mí me cambió, digamos, cuando que lo habías mencionado de que uno yo no siento que uno pueda seguir creando si no hay propósito, ¿verdad? Yo no puedo ilustrar ahora si no sé que por lo menos va a conectar con alguien o algo le voy a generar, ya sea crear un lector, crear alguien, crearle un sentimiento a alguien. Y veo, digamos, esta historia que me cuentas, de verdad, en realidad le abrió las puertas a un montón de personas ya 20 años después, porque ahora Editorial Costa Rica tiene una sección de solo álbumes ilustrados, ¿verdad? Eh, ahora uno sí les puede ir a tocar la puerta y les comparte una idea, ¿verdad? Entonces, el valor después de todos esos viajes, o sea, de haber ido, de haber sudado, le abriste la puerta a un montón de artistas después, ¿verdad? Entonces, de verdad que, o sea, te admiro un montón por eso, o sea, siempre he admirado tu trabajo, pero escuchar ese valor agregado, ¿verdad? Es lo que siempre
uno no ve en los trazos, pero uno dice, es que hay algo que uno conecta y también uno no, a veces no se da cuenta de todos esos detalles detrás de eso, un simple dibujo que alguien podría decir, ah, sí, es una ilustración, pero hay una lucha detrás de eso, ¿verdad? Sí, es cierto. Vieras que, bueno, yo siento que mucha gente dice, primero tenés que tener el propósito y después vas a conseguir ese objetivo. Tienes que tener, ¿verdad?, la meta en la mente y disparar la Ujú, flecha a la diana. Pero fíjate que la vida me ha mostrado que no es siempre así. A ujú, veces uno se siente feliz y sonríe. Y a veces uno sonríe y se siente feliz. sí, A veces uno está frente a un momento en donde hay un freno, ¿verdad? Lo que llaman ese bloqueo artístico, que tal vez no se te ocurre ese día nada o qué sé yo. Estás en medio de un problema psicológico que es tan fuerte que se vuelve absorbente de toda tu creatividad y no sentís que puedas pintar. ujú, Si te sentás enfrente del papel en blanco, si te presentás y decís, bueno, este es Steven y aquí está el papel y no hay nada que yo pueda hacer que lo eche a perder, ¿verdad? Esa sensación de decir, no importa lo que yo haga, este papel va a valer más porque el papel y yo vamos a trabajar juntos. A ujú, veces no hay un propósito, pero hay una disciplina. Y otras veces, eh, qué sé yo, por ejemplo, no sé, te lanzaste en un viaje, no sé, decidiste que te ibas a ir a andar, no sé, todo Centroamérica a pata, ¿verdad? Entonces ibas a irte con una moto o haciendo hitchhike. Y entonces en el camino tenés que empezar a inventar por qué decidiste eso para justificarte, ¿cierto? Entonces uno a veces emprende un camino, una búsqueda, y cuando está buscando, también va creando los porqués, porque uno necesita como ser humano reforzarse que lo que está haciendo no está mal, ¿verdad? Que lo que está haciendo es correcto. De hecho, eso lo aprendí de la gente que está en la cárcel. No hay ningún reo, ningún preso que se declare a sí mismo culpable, ¿verdad? O sea, todos son inocentes en la cárcel, todos tienen una justificación. Cuesta mucho que alguien te diga, no, mira, es que yo soy mala gente, por eso lo hice. Entonces, a veces uno dice, bueno, hay una espina, ¿verdad? O hay algo que me causa una necesidad de trazar. Y cuando lo estás trazando, sea lo que sea, empezás a decir, bueno, es que esto se remite a tal otra cosa que conocí, cuando anduve de aquí a Centroamérica, entonces empecé a ver los países y entonces ya mi viaje se volvió un viaje sobre la tolerancia, sobre las culturas, sobre lo que tenemos en común. Tal vez cuando salí, lo único que quería era llegar de A a B, ujú. pero conforme fui ascendiendo por el mapa, entonces fui entendiendo por qué la vida me puso en ese camino. Entonces a eso me refiero. A veces no te puedo decir que cuando yo hice ese primer libro de literatura, porque antes de eso había hecho muchos, pero ninguno era de literatura específicamente, no sabía en qué iba a terminar el asunto, ¿verdad? Podía no llegar a hacer nada. Me acuerdo que en ese tiempo, como a los 5 años de haber hecho ese libro, no, al contrario, como en el mismo momento que estábamos haciendo ese libro, Malpaís, ¿se acuerda del grupo Malpaís cuando estaba Fidel Gamboa Sí, vivo? claro. Y entonces Fidel me dijo, es que a ese álbum le pusimos uno porque pensábamos que solo uno íbamos a hacer, ¿verdad? O sea, se iba a salir y ya no iba a tener ningún éxito, ¿verdad? Entonces le Ujú, pusimos uno. Y yo decía, bueno, yo voy a hacer este libro, uno, a ver qué pasa. Y si algo bueno pasa, ahí sigo, ¿verdad? Y de verdad, algo bueno pasó y creamos Pachanga Kids con Jasmine Ross y con Luciano Capelli, que estén en el cielo haciendo historias.
y tomando fotos. Y, y de verdad, o sea, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar su camino o por qué razón. Tal vez vos no tenés claro cuál va a ser el desarrollo de este podcast, a quiénes les va a llegar más, por dónde va a encontrarse tu comunidad. Ujú. Pero tenés miedo de ponerte en el micrófono y de decir, bueno, vamos a ver qué sale de esta entrevista. Y eso es muy valiente. Claro, muchísimas gracias ahí por por las palabras. Ruth, para ir terminando, ¿vos qué consejos tienes para alguien que está empezando en el mundo del arte? O sea, ya debes de tener demasiados consejos porque tienes tu papel ahí de mentora, maestra, ¿verdad? Pero así, digamos, como para los que están escuchando, ¿qué consejo le das como para que afile la creatividad a alguien que le está picando la mano por crear algo? Bueno, yo siento que es algo que creo que lo hemos compartido también antes en conversaciones, en cafés y cosas así, en clases, con vos, que es la honestidad. Uno no puede mantener una mentira mucho tiempo, ¿verdad? O sea, si uno está haciéndole desleal a su propia manera de ser, a su propio estilo, a su manera de hablar, a sus preocupaciones, eso no va a rendirte para la maratón que es la carrera del arte, ¿verdad? No te va a rendir porque el arte es eterno, ¿verdad? Como ya no me acuerdo el filósofo griego que dijo eso, pero el que decía el arte es largo, ¿verdad? La vida es breve, el arte es largo. Y entonces no te va a servir mentir en ningún momento, no te va a servir. Ni copiar a la inteligencia artificial, ni copiar el estilo de otro artista, ni copiar el camino de otro artista, porque el único asiento en el que vos te tenés que sentar, Steven, es en el que dice Steven, ¿verdad? No, no hay otro que esté vacío, solo el tuyo específico. Y eso hace que la gente conecte con vos, porque va a decir, no, este carajo, Steven, vos sabes, lleva, no sé, 10 podcasts y cae bien y se ve que él es el mismo y está seguro. Y entonces cuando te vuelven a preguntar en el tiempo, tus preguntas y tus respuestas son coherentes. Incluso cuando hayas evolucionado, cambiado o involucionado, la gente sabe que estás diciéndoles la verdad. En mi caso, los chiquitos saben exactamente cuándo les estás mintiendo. Ellos saben y te lo hacen ver inmediato. Ujú. Se levantan, se van. Entonces, ser honesto con tu trabajo, eso es crucial. Y bueno, como te dije antes, presentarse ante el papel, ¿verdad? Ujú. Presentarse ante el papel significa tener disciplina. Este rato, todos los días, no importa si son 2 horas. Yo te diría que si quieres ser artista y vivir de eso, tenés que sentarte unas 10, 12 horas para pagar las facturas, pero si todavía no estás listo, entonces mínimo decir, bueno, estas 2, 3 horas voy a hacer eso. O antes de dormir voy a hacer una página ilustrada, una página de bocetos para practicar, Sí, ¿verdad? claro. Y con eso ir alimentando eh, ese sueño o la ilusión, ¿verdad? Hay un libro muy lindo que se llama El Camino del Artista Ujú. y el libro, ¿vos lo conoces? Sí, claro. Sí, no sé si te acordás que te proponen una parte, ¿cuáles serían las otras profesiones que habrías escogido si no fueras lo que sos hoy? Ujú, Entonces yo decía, bueno, a mí me gustaría ser bailarina ujú. profesional. Y el libro te propone, bueno, ¿qué vas a hacer cada semana para acercarte a esa bailarina profesional que quisiste ser en tu otra vida? Y uno dice, bueno, voy a meterme a clases a aprender, ¿verdad?
Y entonces haces un pasito hacia ese sueño para no frustrarte, para no quedar diciéndote a vos mismo por el resto de tu vida que quisiste siempre ser un artista y nunca lo llevaste a cabo, Ujú, sino que puedes decir, no, yo tengo ahí un montón de bocetos que hice cada noche. Eso ujú, resulta que yo soy un artista porque soy lo que soy, pero también me reflejo en lo que hago, ¿verdad? ujú. En- Eso sería, yo creo que lo más importante. Bueno, lo que creo que es más importante. Habría que Sí, preguntarle a ChatGPT. ChatGPT. Más bien, muchísimas gracias, Ruth, por toda esta sabiduría que nos compartiste el día de hoy. Sí, digamos, los que te escuchan el episodio el día de hoy, ¿te quieren seguir? ¿A qué redes o a dónde te pueden escribir? En Instagram y en Facebook estamos como Casa Garabato, en TikTok como Ruth Angulo y, y en el teléfono, en el WhatsApp, es el 83395621. Y aquí en San Pablo de Heredia damos café a las 3 de la tarde. Perfecto, ahí nomás llegan con pan. Exacto. Bueno, Ruth, nada más la última pregunta que sí que te quiero hacer para cerrar. ¿Cuál es el color que más se te gasta con los tubos de acrílico o de acuarela? Este. El El- turquesa. sí, el turquesa. Ese es el que más se me gasta. Y yo creo que si alguien ha comprado mis libros o los ha visto alguna vez en 2 por 1, este sí se va a dar cuenta que uso muchísimo el turquesa. El turquesa. Sí, así como el de tu pelo. Sí, a mí también me pasa, se me gasta mucho el turquesa y el rosado. Qué genial, sí. Bueno, muchísimas gracias. Espero que el episodio de ello les haya gustado. Ya les dejamos los contactos de Ruth. Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, piérdanle el miedo a la hoja en blanco y nos vemos en el próximo episodio. Chao, muchas gracias, Steven.